Hoy tenemos con nosotros a Consuelo Ordóñez, abogada, presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordóñez, miembro del Partido Popular y víctima de ETA en 1995. Consuelo se ha convertido en una figura clave de la lucha antiterrorista tanto en el País Vasco como en el panorama nacional. Siempre crítica con la gestión del gobierno en lo referente al terrorismo, no ha dejado de luchar por aquellos a los que les habían arrebatado la voz. Una seña de identidad de Covite, cuando nos fundamos el 28 de noviembre de 1998, hace ya, pues eso, ya 22 años. Hemos hecho 22 años, claro, sí. Hace 2 años celebramos el 20 aniversario por todo lo grande, la verdad. Y bueno, pues nuestra señal de identidad es que no solo nos fundamos, no solo somos una asociación de víctimas del terrorismo de ETA, no. Nos fundamos con víctimas de otros terrorismos también, ¿eh? O sea, con víctimas del Batallón Vasco Español, del GAL, de lo que sea, de todos los terrorismos. O sea, nosotros admitimos a víctimas de cualquier tipo de terrorismo. Yo recuerdo todos los días en redes, ¿no?, a las víctimas y hoy recuerdo a 2 víctimas del terrorismo asesinadas en Hendaya por el Batallón Vasco Español, que era un grupo terrorista de extrema derecha, ¿no? Bueno, pues nosotros surgimos ese 28 de noviembre de 1998, pues era en un contexto de tregua, ¿no? ETA acababa de declarar una tregua, estaba el gobierno de Aznar, del Partido Popular, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estábamos, nos conocíamos, las 3 fundadoras. Bueno, yo era muy amiga de Cristina Cuesta, que es la que somos 3 fundadoras, ¿no? Teresa Díaz Bada, ¿no?, hija del primer jefe de la Archaña que hubo. Y luego pues Cristina Cuesta, que es la veterana, la que empezó ya a finales de los años 90, ¿no? Empezó a salir a la calle, en un grupo entonces pacifista, ¿no?, de No Artean, y la verdad es que ella ya llevaba años, ¿no?, pues cuando se salían a la calle el día siguiente de un atentado, de un asesinato, ¿no? Y lo rechazaban. Luego ella solía buscar a esas familias, iba a todo lo que podía, a asistirlas y conocerlas, y pues si necesitaban ayuda, se acercaba, ¿no? Era la que más víctimas conocía ella. Ella es la que conocía muchas víctimas ya, llevaba años trabajando en esto y tal, y la verdad es que conocía. Y luego, pues eso, como nos conocíamos, aquello es un pueblo y nos conocíamos todos, porque yo a Teresa también le conocíamos, le conocíamos de vista, era amiga de la cuadrilla. Ella también conocía mucho a mi hermano, porque eran de unas cuadrillas que solían estar mucho juntos y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues Teresa nos propuso a Cristina y a mí, ¿no?, a ver si eso, ¿no?, si nos animamos a fundar una asociación de víctimas, ¿no? Fue, claro, un hito histórico, fue un acontecimiento. Cuando nos juntamos, reunimos a más de 200 familias, ¿no? Ya te digo, todos los terrorismos, había víctimas del GAL, había Batallón Vasco Español, y entonces la verdad es que cuando nos reunimos allí, ¿no?, estábamos todas como con mucha necesidad, ¿no? Porque en ese contexto de tregua, pues los pues políticos, cocineros, personajes públicos y tal, ¿no?, se empezaba a oír con muchísima frecuencia, ¿no?, que bueno, pues que como te había declarado la tregua, pues que ya era hora de pasar página, que las víctimas teníamos que ser generosas, que teníamos que perdonar. O sea, fijaros qué barbaridad, ¿no? O sea, una tregua que fue una tregua trampa, que duró unos meses, ¿no? Y luego, encima, o sea, cuando nadie conocía, nunca nadie, esa sociedad jamás, o sea, nadie, ni políticos, ni instituciones, se había acercado a las víctimas. Nadie conocía nada de las víctimas, ¿no? O sea, ya querían que es generosidad, ¿no? Bueno, esa es un poco la miseria de esa sociedad vasca, ¿no?, que la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es cuando vimos la necesidad de tener voz propia, ¿no? No queremos ser víctimas de la paz, ¿no?
Bueno, pues eso fue un día histórico por muchísimas razones, ¿no? Porque, claro, nunca se habían juntado las víctimas. En el País Vasco no, éramos invisibles, totalmente invisibles. Y bueno, pues fue un antes y un después. Y ese era el contexto que provocó que encontráramos tantas víctimas que quisieran participar de esta iniciativa. Y bueno, y ahí, desde entonces, ahí seguimos. Por supuesto, es un paso bestial, ¿no? ETA ya no nos mata, ¿no? O sea, que eso de todas las formas que se mire, el cambio es brutal, ¿no? No podemos decir que estamos igual que antes, ¿no? Porque no lo estamos, no lo estamos. ETA ya no nos mata. Pero es verdad que la desactivación de lo del ambiente, como es, ¿no? Tal que la hacemos hoy. O sea, nosotros siempre hemos dicho que aunque ETA no nos mate, ¿no? El odio sigue intacto, por ejemplo, en el País Vasco y en Navarra. Sigue intacto. Seremos el rincón de Europa donde mayor radicalización violenta existe. Y nunca, ningún gobierno, las instituciones, jamás se han preocupado, ¿no? de eso, ¿no? De establecer políticas, ¿no? Políticas de desradicalización de ese odio, ¿no? Vale, eso sigue igual, las consecuencias de ETA, del terror de ETA, de 50 años de terror sistemático y selectivo, porque claro, la seña de identidad, la marca que diferencia es el modo, ¿no? del terrorismo, los terrorismos, el terrorismo yihadista no tiene nada que ver con el terrorismo de ETA. El terrorismo yihadista es indiscriminado, pero el de ETA no es discriminado, es selectivo, es sistemático, va a buscar a las víctimas por lo que hacen, por lo que es, o por su profesión, ¿no? O bien porque eran policías, porque eran militares, o bien, sencillamente, porque han dado el salto a lo público, han pasado, o no, han contado fuera de su casa hasta en un ambiente. O sea, ¿cuántos? Hoy, por ejemplo, yo recuerdo a uno que ha sido asesinado, ¿no? Que era un pintor, fijaros, un pintor. Bueno, pues llegaron en un coche, estaban pintando una casa, él y sus compañeros, se bajaron de un coche con unas metralletas, los etarras, y empezaron a disparar contra ellos, ¿no? Se habían confundido, se creían que eran guardias civiles. O sea, fijaros, y mataron uno de ellos y otro muy herido, claro, acabó muy herido. Bueno, luego había pues carniceros, fontaneros, de todo. ETA ha matado de todo tipo de profesiones, ¿Y qué pasa? Bueno, pues que iba a por quien de alguna forma, ¿no? Hubiera manifestado su forma de pensar que era contraria a la de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te hacía culpable. Un carnicero, ¿por qué matan a un carnicero? ¿No? Pues el carnicero, pues han matado carniceros sencillamente por el mero hecho de que dejaba entrar como clientes a familiares del Guardia Civil o de la Policía Nacional, depende si tenían un cuartel cerca, ¿entiendes? Y entraban por el mero hecho. Y por eso están muchos en la tumba y otros se han librado, pues porque han tenido la mala suerte de que alguien muy cercano a ellos ha pasado esa información luego al comando, y el comando ha ido y lo ha matado. Vale, las consecuencias de ese terror sistemático, como la bestial, la peor, una de las peores, una de las consecuencias que todavía vamos a vivir, yo creo, por muchos años, pero muchísimos años, fijaros que es la falta de libertad. O sea, hoy te pones con una cámara. No hace falta irse a un pueblo del País Vasco, te pones con una cámara en el Paseo de la Concha, si no te tienes que ir ni siquiera a un pueblo de esos perdidos, de la Euskadi profunda. Pones con una cámara, empiezas a hacer preguntas relacionadas con ETA, con el terrorismo, ¿no? Con lo que hemos vivido, ¿no? Hasta ayer, y veréis que es dificilísimo que la gente se ponga delante. No querrá hablar. Todavía la gente ni se va, los que hablan son los que han participado activamente de ese terror, ¿no? Por acción o por omisión, pero los que han participado, los que están fanatizados, ¿no? Y siguen fanatizados, siguen pensando que estuvo muy bien matarnos, ¿comprendes? Siguen, por eso estos son guilletorris, estos homenajes que se hacen
a los etarras cuando salen de la cárcel, ¿no? Para honrarles con honores, tú vas por allí por las calles y sigues viendo las pancartas. La libertad es una cosa que no existe hoy en día en el País Vasco y en Navarra, y eso se comprueba fácilmente yendo con una cámara en el Paseo de la Concha y preguntando sencillamente por preguntas relacionadas con ETA. Vosotros que habéis tenido la suerte de no vivir, ¿no? Ser de otras generaciones que no habéis vivido esto, nadie, ya sabéis que nadie sabe nada sobre las víctimas del terrorismo, lo que ha pasado aquí. Yo, cuando recuerdo todos los días a las víctimas, ¿no? O sea, yo ahora tengo muchos seguidores y eso me alegra muchísimo, porque si hay algo que para mí me da satisfacción es recordar esas víctimas, poner algo de sus historias, algo de texto, ¿no? Y esas miles de personas que están viendo mis hilos, los que hago de las víctimas, es la primera vez. Pero personas ya mayores también. O sea, la gente de mi generación no sabe nada de ninguna víctima. O sea, pueden conocer, la gente más de mi generación, pues puede conocer víctimas más conocidas, ¿no? Miguel Ángel Blanco y tal. No tienen ni idea y ahora han salido hace poco esas encuestas, ¿no? Que nadie sabe casi nada, ¿no? El porcentaje tan mínimo que hay de personas que saben quién era, que no saben quién era Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es que queda mucho por hacer en ese sentido, queda muchísimo por hacer, y lo que nos está ayudando muchísimo también, o sea, nosotros siempre estamos trabajando con todos esos temas, ¿no? Estamos trabajando no solo con el tema de la denuncia, del diálogo, de la pedagogía que hacemos para deslegitimar el proyecto político de ETA, porque el proyecto político de ETA también, ¿dónde está ahora? Lo están defendiendo. El mismo proyecto político que sirvió para asesinar a nuestros familiares, lo están defendiendo, pero en las instituciones, ¿no? Están en el Congreso. Y están en el Congreso precisamente gracias a ETA. Porque ETA, para dejarnos de matar, pidió tres cosas fundamentales, ¿no? Porque estaban ilegalizados. HB, el brazo político de ETA, por fin se había conseguido ilegalizarlos. Y entonces, cuando llegó Zapatero, abrió un proceso de negociación con la banda terrorista, con ETA. Y entonces, bueno, pues en esa negociación llegaron a un acuerdo. Y que, bueno, pues que cumplirían las tres exigencias. Esta vez sí que habían encontrado otras exigencias. Sí, todos los gobiernos han intentado negociar con ETA, ¿eh? Veis que nosotros hemos dicho, en nuestro manifiesto fundacional decíamos que no se podía negociar con ETA, ¿no? Y si se negociaba con ETA es que íbamos a ser nosotros las víctimas de la paz. Bueno, pues al final, 22 años después de haber dicho eso, nosotras somos víctimas de esta paz, porque estamos viviendo un final de ETA negociado. No un final de ETA derrotado por el Estado de Derecho, como nos quieren hacer creer los dos grandes partidos de este país, los que han gobernado, que son el PSOE y el PP. El PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en esas exigencias de ETA. Lo primero que pidieron fue la legalización de sus brazos políticos, ¿no? Por eso estaban ilegalizados. El Tribunal Supremo los había ilegalizado. Y en 2011 legalizó, Zapatero le dio tiempo todavía, en 2010 o 2011, de legalizar un brazo político con el control que tienen del Tribunal Constitucional. Ya sabéis quién pone el Tribunal Constitucional, ya sabéis cómo funciona. Ese tribunal es el tribunal político, es un paripé, es un tribunal político. Bueno, pues Zapatero legalizó, le dio tiempo a legalizar uno, y luego Rajoy legalizó a Bildu, y luego Rajoy lo que hizo, había llegado a un acuerdo con Zapatero que si él gobernaba, pues también cumpliría esas exigencias, y él lo que hicieron es no renovar el Constitucional que tenía, cuando llegó al poder tenía que renovarlo, estaba ya para renovar, pero no le dio la gana, fue la trampa. Dejó el Tribunal Constitucional, que ya había legalizado el primer brazo político, y así pues legalizó el segundo brazo político. Y a la semana siguiente ya se ponen de acuerdo PP, PSOE, para renovar el Constitucional. Todo ha sido un poco un paripé, pero como son desde 2011, que declararon el cese definitivo, hasta 2018, no hay apenas detenciones de etarras implicados en delitos graves con resultado de muerte o de heridos. No hay.
no hay. Estamos haciendo ahora una investigación de eso y lo vamos a demostrar, para que veáis cómo, bueno, pues estamos viviendo un final de ETA negociado, en el que si no hay, claro, si no detienen a los asesinos de nuestros familiares, ¿quién paga el precio de esta negociación, de este final falso negociado? Pues otra vez las víctimas, ¿no? Sí. Otra vez las víctimas. Estamos, o sea, en ETA, los crímenes de ETA tiene, y sumando, hay 3.600, más de 3.600 víctimas entre muertos, que son 853, y el resto 2.000, casi 700 heridos, ¿no? Poner que hay más de 3.600 víctimas. Ya solo en los asesinados tenemos casi 400 crímenes que no tienen sentencia. Nunca se ha detenido a nadie. Ha sido totalmente gratis. Casi la mitad. Pero si lo unimos a que los que tienen sentencia están, muchos, una gran parte, incompletos, ¿no? Porque, claro, no están resueltos. Resolver un crimen es cuando detienes a todos los que han intervenido en un crimen, ¿no? Pues no. Nosotros hicimos ya una investigación de todas las sentencias, documentamos las sentencias y vimos que, bueno, que solo hay 24 asesinatos completos, con condenas de autoría intelectual, autoría material y colaboradores. Y luego están ahora los que, eso sí, quieren pasar página corriendo, ¿no? Para blanquear todo, porque no les interesa, porque la sociedad vasca, o sea, la mayoría de la sociedad vasca no quiere ser culpable ni mirar atrás ni mirarse nosotros. Nosotros somos un estorbo, porque ¿qué hacían ellos cuando ETA nos mataba? No hicieron nada. O sea, la mayoría no hizo nada. Mirar para otro lado. Y luego, cuando no participaron de forma activa, ¿no? Entonces, claro, somos un poco como ese estorbo, ese espejo donde ellos no se quieren mirar. Entonces, a ellos lo que les interesa es blanquear este relato, ¿no? Falsificarlo, ¿no? Y claro, porque está el gobierno vasco, los nacionalistas que están ahí en el poder, que tienen mucho poder, como su nombre indica, están en el poder, y luego la izquierda abertzale, son la gran parte de la sociedad, ¿no? Los nacionalistas. Y estos, pues, ellos están trabajando por eso, por el blanqueamiento de la historia reciente, de lo que ha pasado, y nosotros todo lo contrario, estamos trabajando a marchas forzadas, ¿no? Menos mal que tenemos el centro memorial, que hay un equipo de historiadores buenísimos que están haciendo grandes cosas. Luego tenemos las series estas. Patria, la veis y ya está. Yo no te tengo que contar ya nada más. Eso es lo que se ha vivido en el País Vasco hasta hace nada. Claro que he tenido miedo, yo no soy héroes, yo no soy una héroe, no soy nadie en el País Vasco quería ser héroe, cuando también a muchos les persiguieron, como a mi hermano, le anunciaron que le iban a matar y luego le mataron, él sabía que le iban a matar, y como mi hermano, muchas más víctimas civiles, porque te hacen una campaña previa, te lo hacen saber. Yo sufrí esa amenaza, ¿no? El día que fíjate, yo entré en esta carrera de activista un poco de casualidad, porque yo empecé, es verdad, a matar a mi hermano un 23 de enero de 1995 y a los pocos meses yo decido ir a esas concentraciones de las que os he hablado, que Cristina Cuesta, la que luego ya sería amiga mía, ¿no? Muy amiga mía y fundadora de Covite, y pues yo empecé a ir a esas concentraciones, ¿no? O sea, los días después que había habido un asesinato, ¿no? Un atentado de ETA, pues yo me iba a ir a esas concentraciones, ¿no? Que era un cuarto de hora en silencio y tal. Entonces, nosotros estamos en silencio, pero teníamos contramanifestación. Se ponían ellos, ¿no? Los malos, ¿no? Todos los que aplaudían, jaleaban los etarras, ¿no? Los proetarras, se ponían alrededor nuestro, enfrente nuestro, y empezaban era una plaza redonda y se ponían todos alrededor. Y entonces, no solo estaban todo el día gritando, ahora ETA militarra, ETA mátalos, independencia, no solo eso, todo, fíjate, acaban de matar a mi hermano, yo tenía que estar oyendo un cuarto de hora, ETA mátalos, ¿entiendes? ETA mátalos, ese era su eslogan, el que gritaban una jauría, que ojo, miedo, eso no es nada agradable. Ya os digo yo que no es nada agradable, te temblaban las piernas y encima sabías que al cuarto de hora, cuando empezamos a aplaudir, nosotros entonces éramos pacifistas, lo decíamos, el lema nuestro es dilo con tu silencio, fijaros, ese es el lema de la pancarta. Y entonces cuando nosotros acabamos, ¿no? Aplaudíamos, ellos empezaban a lanzarnos piedras. Todos los jueves era la misma operación. 10 minutos antes llegaba una camioneta azul
para más señas, repartía las piedras. Y bueno, yo en una de esas concentraciones, ¿no? Después, ¿no? Me lanzaron una piedra que me abrió en la cabeza. Y la verdad es que perdí un poco el conocimiento. Menos mal que estaba, esa vez, siempre iba sola, pero esa vez me encontré con un amigo de mi hermano y precisamente estaba conmigo. Y bueno, y ahí, o sea, se enteraron los medios de comunicación que yo era la hermana de Gregorio, ¿no? Entonces yo, ahí es donde salté a la fama, ¿no? Y entonces, claro, ya has atravesado la línea roja. Yo empecé a denunciar cómo estábamos, empecé a denunciar a la Archaña, a la Consejería de Interior, que nos tenía así, ¿no? Que sabían que pasaba eso todos los jueves y no ponían medios, no nos protegían. Bueno, gracias a eso, la verdad es que nos empezaron a proteger, ya pusieron un cordón policial. Pero bueno, que yo ya, como todavía no habíamos fundado Covite, ¿no? Pues eran tiempos horribles. O sea, todas las semanas había algún asesinato. Si no, teníamos otra concentración para pedir la liberación del secuestrado de turno. Porque siempre estaba uno secuestrado o dos personas, ¿no? O sea, era todas las semanas concentración, todas las semanas atentados. Bueno, eran tiempos muy duros. Y claro, los medios empezaron a acostumbrar a venir a mi casa, a tomarme declaraciones cada vez que había esto, porque claro, yo iba a todo. Ya empecé a ir a todo, a la concentración, a la capilla ardiente, a la manifestación que se hacía, a todo, ¿me entiendes? Salía por la tele denunciando, llamándoles de todo, porque vamos, es que no me cortaba nada. ¿Qué pasa? Que luego a mí todo el mundo me reconocía, los buenos y los malos, ¿no? Bueno, a mí yo mi portal era el sitio donde ellos se dedicaban, bueno, muy frecuentemente tenía pintadas todo el portal con Dianas, Ordóñez, lo pagarás y tal. Bueno. Luego esto, pues, iba por la calle, claro, me reconocían. Luego también otra vez me lanzaron un botellazo también, o sea, me abrieron otra vez la cara. Menos mal que tengo mucho pelo, yo aquí tengo mucho pelo, o sea, siempre me dan aquí en este lado. Pero bueno, la verdad es que otra vez me iban gritando por la calle de todo, o sea, para bien y para mal, pero bueno, me gritaban para bien y para mal, pero claro, pasas miedo. Yo veía, además son machistas, unos chuloputas, porque aprovechan que tú vas sola con amigas y ellos tíos, ¿entiendes?, para coger. Y en cuanto te das la vuelta es cuando te la hacen, ¿entiendes? O sea, son unos cobardes, ¿no? O sea, claro que he pasado miedo. Y luego yo salí también en comandos y ya lo último, aparecían todo San Sebastián con una foto mía y otra de Sabater, que tratando Sabater. Como estamos en el Basta Ya, ¿no? En otro momento, empapelaron todo San Sebastián con unos montajes que hicieron de él y míos con dianas y tal, amenazándonos. Pero bueno, y luego lo peor ya de todo, sí que es verdad que fue porque me lanzaron 7 cócteles Molotov a mi casa, ¿entiendes? Entonces, claro, normalmente ya y tuve la suerte, la folla, porque, o sea, la verdad es que esos cócteles claro, cuando golpean con el suelo, con un esto duro, ¿no?, estallan y son súper explosivos, arde todo. Y uno me lo colaron dentro, porque yo vivía en un tercero, pero era verano y yo tenía Y luego la información la pasó el vecino de abajo, que era una etarra de mierda, que ya lo conocía del otro barrio. Ese era el vecino que pasó la información, ¿entiendes? El que me ponía luego simulacros de bomba en el portal, cajitas y tal, sospechosas. Y tal. ¿No sabéis la de personas que he conocido después, incluso un amigo mío de cuadrilla, que los han ido asesinando, ¿entiendes? Y a José Luis López de la Calle, que era del Basta Ya también, del movimiento este que teníamos de activista, ¿no?, que luchábamos contra ellos, contra el terrorismo, así un movimiento cívico, ¿no?, muy potente. Entonces, pues la verdad es que le habían hecho todo el proceso. Normalmente te hacen campañas de amenazas, te ponen eso, sales en el EGI, que es su periódico, también me habían dedicado ya editoriales, y a José Luis López de la Calle también, eso, acabaron por cócteles Molotov y luego lo mataron, ¿entiendes? Entonces, hombre, sí que pasas miedo, y sobre todo, a veces cuento que lo que más me daba miedo a veces, porque me aterraba morir de bomba lapa. Lo de la bomba, de verdad que siempre me ha aterrado, las bombas, ¿no? Entonces, claro, cuando vas a coger el coche y cuando enciendes el motor, ¿no?, aunque nos empezaron a enseñar cómo teníamos que conocer el coche por abajo, era difícil. O sea, miedo, claro que pasa. Lo que pasa es que yo allí
era como un mecanismo de defensa. Sabía que tenía que pisar fuerte. Yo allí siempre he aparentado que no me daba miedo a nadie, ¿entiendes? Que no me da miedo. Siempre he aparentado eso. Y es mejor, ¿entiendes? Que no te huelan el miedo, ¿no? Yo pedí, cuando pedí la entrevista con esto para comprobar si estaba arrepentido, porque había un plan que elaboró el gobierno de Rajoy cuando llegó a las elecciones del 2011, en 2012 o así lo elaboró. Y la verdad es que yo vi que había una posibilidad en que decía, este plan decía que si una víctima pedía un encuentro con su victimario, este se lo tenía que conceder a efectos de que le pidiera perdón, ¿no? Entonces yo, como no me creía el arrepentimiento de este personaje, porque pues, le seguía los juicios y veía que siempre que se ponía ante un tribunal nunca contestaba al juez, siempre encubría a los miembros del comando, incluso alguno fue absuelto por su culpa también. Y bueno, yo no me creía eso. Y estaba viendo muchos encuentros que estaban fomentados por el gobierno vasco, ¿no? En el que pues, elegían ellos las víctimas, el victimario, de esa vía Nanclares, que es donde estaba, era como una especie de prueba piloto en el que iban todos los etarras, ¿no? Daba igual si eran sanguinarios o no, daba igual. O sea, si ellos cumplían con 3 requisitos, que era el arrepentimiento, el perdón y la asunción simbólica de las responsabilidades civiles, ¿no? Pues los llevaban a una cárcel de allí. Y entonces la verdad es que dije, pues yo estaba bastante, porque están todo el día en los medios de comunicación vendiendo ese tipo de encuentros, ¿no? Y los vendían siempre como me miró a los ojos, vamos, como que, como que qué buenos eran ya, ¿no? Que qué buenos eran ya y tal, ¿no? Yo no me creía el arrepentimiento de mi hermano. Y entonces, a través de esa posibilidad que vi legal, ¿no? De pedir ese encuentro, lo pedí. Pero yo iba muy preparada, yo estaba muy preparada, yo iba yo iba con 40 preguntas, vamos, yo lo que quería es, yo decía, si esto es yo decía, si está arrepentido, pues que me cuente todo lo que sabe de cuando salía a matar, ¿no? Que me cuente todo. Entonces empecé a investigar, como estamos haciendo además un libro el libro de investigación más serio que se ha hecho en este país sobre por qué hay eso, casi la mitad de los crímenes de ETA están sin resolver, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues yo ya había investigado, habíamos documentado cuáles eran todos los crímenes que estaban sin resolver, ¿no? En el momento que él salía a matar y por los lugares donde él salía a matar. Y entonces yo también había cosas que no sabía. Del asesinato de mi hermano hay cosas que no sabía. Pues, por ejemplo, en la sentencia los condenan a los 3 autores materiales como autores necesarios, o sea, tienen la misma pena, pero no se dice quién de los 3 fue el que entró y le disparó en la nuca a mi hermano. Bueno, cosas que había, y luego también quién ordenó y esas cosas, ¿no? Había cosas también que quería preguntarle sobre el afecto. Y luego, pues sobre todas esas víctimas que estaban nadie había pagado por ellas y que era por los lugares donde él mataba y en el tiempo temporal en el que él estaba matando, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, ahí que me fui a Zaballa, la verdad es que causó muchísima expectación ese encuentro, porque claro, de repente yo me salí del redil ese, ¿no? Y como que el gobierno vasco, pues claro, como que no me perdonaba, ¿no? Que yo no estuviera controlada por su grupo, por lo que ellos preparaban, esos montajes que ellos preparaban y tal. Yo me salí, yo iba por mi cuenta, yo me preparé por mi cuenta, me ayudó mucho un compañero mío también, víctima de COVID, y la verdad es que nada, pues eso, pues fui allí, me bajaron donde una salita y con el director de la cárcel que estaba en medio y él enfrente, yo aquí. Y nada, pues lo primero que le dije es creo que me tienes que decir algo. Creo que eres tú el que tienes que empezar la conversación porque claro, se supone que era para que me pidiera perdón, ¿no? Y bueno, y entonces pues él dijo, sí, la verdad es que, bueno, me gustaría pediros perdón a toda la familia, lo que pasa es que yo ya sé que lo que he hecho no tiene remedio y que es irreversible y bueno, pues que como que entendía que no le perdonara, claro.
Y yo entonces le dije, mira, pues por eso mismo que tú has dicho, que es irreversible, que no tiene remedio, ¿no? Que una muerte ya no tiene remedio, ¿no? Pues yo no te puedo perdonar, pero porque yo soy de las que, es que para el tema del perdón, eso es un tema muy personal de cada uno, ¿no? Digo, pues mira, el que te tiene que perdonar está muerto, ¿no? Y yo estoy viva. O sea, que yo no voy a perdonar por el muerto. O sea, que... Pero yo no he venido aquí a eso. Yo he venido a preguntarte muchas cosas que no sé, ¿no? Tanto del atentado a mi hermano como de los... Y le pregunté, le empecé a preguntar, bueno, primero le dije, ¿tú cuándo entraste en ETA? Exactamente, la fecha de detención ya la tenía, eso ya lo sabía, pero que me tenía que decir, pues que me dijera cuándo había entrado para yo coger todas las víctimas que estaban dentro de ese periodo, ¿no? Y empecé a preguntarle, y no, la verdad es que no sabía nunca nada de nada. De nada de lo que le preguntaba, no sabía nunca nada. Y así como hasta 40 preguntas, la verdad. En ese libro que hicimos, Agujeros del Sistema, tengo un capítulo dedicado a todo lo que fue el encuentro, las preguntas que le hice y lo que me iba contestando y todo eso. Pero bueno, el día siguiente esperé a hacer una rueda de prensa y ya, pues eso, dije que para mí, si me hubiera contestado, igual me hubiera creído. Se me hubiera dado luz, ¿no? A bastantes de las... Algunos, no sé, si me hubiera dicho, ¿no? Algo sobre alguno de los crímenes que yo le iba preguntando, pues igual me hubiera creído su arrepentimiento, fijaros. Pero no tuve que salir diciendo que no me lo creía. De Valentín Lasarte no me lo creía. No. Y Bildu es ETA mientras no condenen la historia criminal de ETA. ¿Entiendes? Mientras no reniegan de ETA. O sea, no han sido capaces. Yo hace 2 años o menos estuve con la líder en el Parlamento Navarro. Tuve una comparecencia, ¿no?, de COVID allí. Y estaba Bakartxo Ruiz, que es la líder de Bildu, de H. Bildu, ¿no?, en el Parlamento Navarro, allí, que es mala, es de las malas, pero malas, malas, malas. Y bueno, pues así, mirándole a los ojos, le estuve acorralando y haciendo la pregunta esa, ¿no? Le estuve diciendo, ¿condenas a ETA? ¿Condenas toda la trayectoria? Nada, empezó y nada, no me contestaba, se iba por las ramas, que no tenía derecho yo a preguntarle. Digo, vale, que si la palabra, ellos se excusan mucho con la palabra de condenar, que ellos rechazan, lamentan el daño causado, pero rechazar y rechazar y condenar, ¿no? Y condenar no es lo mismo, no es la misma palabra. La condena implica también una condena moral, ¿no? O sea, rechazar es como, no, mira, que me ofrecen un plato de cacahuetes y digo, no quiero ahora, ahora no me viene bien, no me apetece. Entonces, la verdad es que no, vale, se niegan a condenar, pero fijaros, dije, vale, vamos a olvidarnos. Vamos a olvidarnos de la palabra condenar, ¿no? ¿Estuvo mal asesinar? ¿Estuvo mal? Dime si estuvo mal matar o no. Solo. Si estuvo mal o bien. Si estuvo mal, solo. Esa pregunta. Pues nada. Una cara de odio y nada. No había forma de que me dijera. Ni siquiera son capaces, no han hecho ni siquiera el recorrido ese de decir estuvo mal. Luego, los que están ahora, la mayoría de los que están, el Otegi, que es el que lidera, ¿no? H. Bildu, es el que manda ahí. Bueno, pues era un terrorista, ¿no? O sea, que menos claro, que decir que estuvo mal y renegar de ETA, por lo menos. Dicen, no somos ETA. ¿No sois ETA? ¿Y por qué ahora mismo estáis pidiendo la excarcelación de la Natividad Jauregui? ¿Entiendes? ¿Por qué estáis diciendo que es una presa política? ¿No? Es porque estáis organizando los honguitorres y diciendo, amenazando con que todos los que saldrán tendrán su homenaje. ¿Por qué no lo condenáis? ¿Por qué no lo condenáis? Porque estáis porque siguen justificando, porque no les parece mal. No les parece mal. Entonces, claro, ellos han sido los ideólogos, porque muchos de los que están ahí en ese partido eran los ideólogos, las X de ETA, los que diseñaban las estrategias de terror. O sea, el que dio la orden, los que dieron la orden de asesinar a mi hermano, no era el que estaba escondido en la cúpula, el del comando, no, era mi hermano, el despacho de contiguo, el de mi hermano, del ayuntamiento,
era el DHD, que han sido siempre las X de ETA, los que daban la orden de acabar con mi hermano, los que dieron la orden de acabar con mi hermano y con todas las víctimas, con todas las estrategias de terror que han hecho desde el principio de los tiempos. Por eso se les ilegalizó, claro, ¿no? Bueno, pues mientras no condenen a ETA, porque dicen, no, lamentamos el daño. No, es que lo dijeron en el comunicado ese, en el circo ese que les dejaron, que les permitieron en Francia. Además dijeron que a las víctimas colaterales, o sea, a las que se confundieron, pidieron por el daño causado. El daño causado lo han reconocido siempre. Detrás de cada comunicado, atribuyéndose el atentado, ¿no? Siempre decían que reconocían el daño causado. Es como decir, claro, si llueve te mojas, ¿no? Si llueve te mojas. Pero eso no es, no. Ellos siguen justificando a ETA, ellos no condenan, ni siquiera han dicho que matar estuvo mal. Con lo cual, mientras no hagan ese recorrido, seguirán siendo ETA, claro. Y será inmoral e indecente llegar a acuerdos con ellos. De cualquier sitio, porque no nos olvidemos que están en las instituciones gracias a ETA. Porque ETA, para dejar de matar, una de las condiciones que pidió, la primera y más urgente, es la legalización de estos brazos políticos que tenemos ahora en el Congreso. Entonces, pues claro, pues sí, por supuesto que son lo mismo. Y que no tienen ninguna... O sea, son legales, claro, sí, son legales. Pero es inmoral aceptar los votos manchados de sangre a la que no han renunciado. Pues es que sencillamente que son las X de ETA los que ordenaron antes, los que antes estaban diseñando las estrategias de terror, ordenando el asesinato de nuestros familiares, pues ahora están legalizados, pero siempre serán una fuerza. No, cuanto a la memoria, eso no es que tenga algo que ver con la memoria, no, tiene que ver, sí que es verdad que es humillante, sí que es verdad que es doloroso, ¿no? Ver que ya para mí lo más doloroso fue el blanqueo. La peor operación de blanqueo que se ha llevado a ETA, no nos olvidemos, fue la de 2018, la que permitió el gobierno de Rajoy. Y ojo, y los legalizaron Zapatero y Rajoy. Es que eso hay que decirlo también. Eso hay que decirlo, porque están en el Congreso, porque ellos, por eso a mí a veces me duele mucho el cinismo de los líderes del PP, ¿entiendes? O sea, ellos los legalizaron, ¿no? Los legalizaron ellos para que no les pusieran un muerto encima de la mesa. Cumplieron todas las exigencias de ETA para dejarnos de matar, las cumplieron ellos, porque a Zapatero no le dio tiempo. Zapatero negoció, pero no le dio tiempo a cumplir lo que había negociado. Lo cumplió Rajoy con mentiras y traicionándonos. Y entonces, ese final de ETA, ese sí que fue para mí doloroso. Ese final de ETA sin eso, o sea, ¿desde cuándo? Imaginaros que el Daesh dice que no, o sea, se pasaron los años de gobierno rogándole a ETA que se disolviera. Un ministro de Interior y un presidente de gobierno le oías declaraciones de decir que se disuelvan. Pero ¿desde cuándo se les pide a una organización criminal o a ETA, a una organización terrorista, que se disuelva? O sea, Macron le pide al Daesh que se disuelva. ¿Consentiría un show igual como el que hizo ETA en Francia? ¿Consentiría cualquier país democrático, sus gobernantes consentirían lo que ha consentido el PP cuando gobernó? O sea, para mí eso fue la peor operación de blanqueo, lo que más me dolió. Y además porque, ya os he dicho, es que no han detenido a nadie. Es que los crímenes siguen estando sin esclarecer porque uno de los pactos que tenían con ETA es no detener a nadie. No detener a nadie. O sea, para mí eso es lo más grave. Ahora, esto de los presupuestos, hombre, lo estamos denunciando, además con contundencia, es inmoral, es inmoral. Es inmoral además porque no les hace falta esos votos encima. Es inmoral, pero ojo, ahí, por mucho que pactaran los presupuestos, o sea, no se estaría poniendo en detrimento derechos nuestros directamente. Así como en el final de ETA, este negociado que nos han querido mintiendo y utilizando sus víctimas
aparentar, estar repitiendo soy el PP, que, o sea, todo el mundo, a que todo el mundo en España ha dado por disuelta a ETA porque realizó aquel acto en Francia. Es una barbaridad, es una barbaridad. O sea, ahora una organización de narcotraficantes dice, oye, que lo dejo, que voy a hacer un show, voy a decir que nada, que voy a quemar un poco de droga, de unos kilitos por aquí que tengo, ¿eh? Y ya está, hago un show público y ya está, y no les detiene la policía, no detiene a nadie la policía. Pues eso es lo que ha pasado aquí. O sea, que eso sí que, ahí sí que hemos pagado un precio muy alto. La impunidad, la impunidad. Ahora, en los presupuestos, pues mira, yo qué quieres que te diga, dentro de lo que cabe lo denunciaré porque es inmoral, pero nunca se me olvidará señalar que quienes les han puesto ahí son el PP y el PSOE, y para este final de ETA negociado, pues que es el que estamos viviendo, y no el mantra que nos quieren imponer, la versión oficial. Hemos derrotado a ETA. ¿Desde cuándo una...? Sí, ¿y por qué no hemos visto la operación policial de disolución de ETA? Por eso te digo, esto es grave, pero lo más grave, venimos de cosas mucho más graves, ¿eh? Y por los que hemos pagado directamente un coste en la impunidad, en la justicia. Se nos ha negado la justicia. Y en esto, pues bueno, será muy grave. Quieren polemizar, quieren que nos cabremos todos muchísimo. Yo lo voy a denunciar, pero desde luego a mí en este extremismo que estamos viviendo en este país, por un lado y por otro, en esas guerras que hay hoy, la clase política hoy a mí me da asco, me da para atrás. Ya desde hace muchos años, los gobernantes que hemos tenido, ya he pagado, ya los he conocido, ¿eh? Han estado 7 años y medio gobernando y no nos han hecho nada. No, es que nos han escupido a la cara. Nada, han hecho todo lo contrario a lo que les hemos pedido. O sea, nos han despreciado. Y ahora quieren que estemos ahí sacando... Yo por ellos no les saco la cara, yo lo voy a denunciar esto porque me parece inmoral que se cuente para los presupuestos o para lo que sea, pero es ilegítima.